En esta segunda parte vamos a empezar a crear acciones para hacer que esta patatera crezca. Vamos a empezar dándole, por ejemplo, el estado inicial de salud. Voy a crear una nueva acción que será que a la health la pongo a 100. Initial health. Y esto se nos va a quedar aquí. Y como es una acción inicial que queremos que se ponga cuando generemos cuando instanciemos, digamos, la planta, la marco como inicial. Si le metemos una barrita de estas, la que me toca. Esto, voy a coger la barra de no sé dónde se ha ido. La colocamos ahí para ver la salud que tiene. Como es en la demo y no vamos a instanciar la planta, aquí en el debug tengo llamadas a la ejecución de las acciones iniciales. Voy a añadir la patata y eso, y ya está puesto a ejecutar las acciones iniciales. Ahora damos al play. Nuestra patatera ya tiene el 100% de salud. Ahora tendremos que hacer las condiciones de crecimiento y las condiciones de estrés. Para condiciones de crecimiento, vamos a añadir primero la temperatura. La temperatura entre 12 grados y 24 grados va a permitir que crezca. Lo primero que vamos a hacer es poner la base de crecimiento. Creamos una nueva acción y a la base de crecimiento le vamos a decir que crezca a 0,5 de velocidad. Base. Esto se tiene que estar ejecutando siempre. Ahora tenemos que jugar con el growth rate. Vamos a crear las dos condiciones, cuando la temperatura es mayor de 12 y cuando la temperatura es menor de 24. La humedad, moisture, es mayor que 60. Y la humedad es menor que 80. La estoy liando porque es 0,8 y 0,6 porque está entre 100. Estas serían nuestras condiciones de crecimiento. Para crecer vamos a tener que sumarle al growth rate la base de crecimiento, pero cuando se cumpla esto. A nuestro growth rate le vamos a sumar la base de crecimiento set growth y nos vamos a crear el primer nuevo action condition set. Si la temperatura, estas 4 condiciones se cumplen, estamos en condiciones óptimas de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento a 1. Todo preparado. Pero tenemos que hacer algo más, que sería sumar este growth rate a la biomasa para que crezca. Por lo tanto, a la biomasa le vamos a añadir
Y esto lo haremos siempre. Por lo tanto, crecimiento base 0,5. Si se cumplen las condiciones, al growth rate le voy a añadir ese 0,5, que se lo va a sumar a la biomasa. Si no se cumplen las condiciones, esto va a ser 0, porque el rate siempre se pone a 0, porque es una variable local que se dice. Nos vamos, por ejemplo, a las variables. El growth rate cuenta con una variable local. Eso es que se reinicia cada tick. Si no hiciéramos esto, se estaría acumulando todo el rato ese 0,5 y le estaría dando un valor que no es. Bueno, vamos a probarlo. Necesitamos un 60, 0,6, 0,8 de esto. Tenemos un 0,09, esto no se va a cumplir. Y la temperatura, creo que incluso aquí tiene que ser más pequeño. Es más mayor que 25. Más que 12. Vale, en el otoño. Pongamos. Se cumple en el otoño. Vale, guay. Vamos a darle. Sí, sé que la planta está aquí, pero el soil que he cogido es el de aquí arriba. Y entonces la patata. 8. Y a partir de aquí ya debería empezar a crecer. 1, 1,5. 2, 2,5. A lo mejor se nos pasa un poco con el crecimiento. Nuestra planta ya crece. Queremos hacer ahora que evolucione a un estado distinto. Nos vamos a germinación y vamos a añadir una acción. Una condición, si la biomasa es mayor que 10, creamos una acción nueva de state. No tenemos state. Vamos aquí a potato y le añadimos la variable state. Nos vamos otra vez aquí. State. El estado siguiente es el 1, creo. Ahora lo miramos. Y la operación es un change state. Evolución. A ver. El 1, perfecto. El state index es el 1. Y ahora hacemos una nueva action condition. Si la biomasa es mayor que 10, evoluciona. Set. Y listo. Ahora, si damos al play, vamos al otoño y le damos agüita a esto. Esta planta crecerá. No tiene collider, por lo tanto no puedo ver lo que tiene en la interfaz, pero bueno, lo miramos hasta aquí. Cuando llega a 10, el estado actuará y cambiará de estado. Estamos en seedling. Para seguir, vamos a añadir las condiciones de estrés. Necesitamos dos cosas. Primero de todo, el daño. Vamos a añadirle el daño como una acción. Vale, le vamos a decir que el daño es 2, por ejemplo. Aunque la patatera es bastante resistente, así que le voy a dar daño a 1. Es un set. Esto es malla. Aunque no lo podemos poner como init.
como init y lo podemos ir tocando en cada uno de los estados y podríamos, digamos, con esa modificación del daño, cuando es la planta más delicada o cuando es menos delicada. Este estrés damage se nos va a sumar al estrés rate que está por aquí. Vale, al estrés rate le vamos a sumar el estrés damage. Pero esto solo se va a ejecutar cuando tengamos un problema de estrés. El problema de estrés va a ser cuando la temperatura sea inferior a 5 grados, cuando la temperatura sea superior a 30 grados y luego, como condiciones de humedad, cuando la humedad sea inferior a 40, sería 0,4, inferior a 0,4, y cuando la humedad sea muy alta también es malo, sea mayor a 0,85. Vale, al hacer condiciones de estrés tenemos que aplicar un nuevo set con cada una de las condiciones, pero en este caso no es una condición lógica y, es una condición lógica OR. Cualquiera de estas produce estrés. Añadimos esto, plant stressed 1, le voy a poner. Estos serían las condiciones de estrés. Si le damos al play, nos falta un pequeño detalle, y es que no hemos dicho que al health estamos el stress rate cada tick. Y esto tiene que estar así. Vale, ahora sí. Nada, principio. Y empezar a reducirse la salud porque no está bien, no tiene suficiente humedad. La temperatura es buena, pero no. Ha dejado de bajar la salud, pero esto nos genera un pequeño problema. Cuando ya está bien, la planta nunca recupera. Yo lo que hago es añadirle que siempre se cure un poquito, por ejemplo 0,5. Siempre se lo añadimos a la health, y como el máximo de la health por límite de variable es 100, no nos preocupamos. Survival instinct, esto que se ejecute siempre también, y ahora sí. Ahora bajará un poquito más lento, porque siempre estará curándole ese 0,5, pero va bajando. Si nosotros plegamos, las condiciones de estrés son buenas y entonces siempre recupera salud. A las patateras les sienta muy mal el frío, así que vamos a añadir una condición más. Y si la temperatura es inferior a 2 grados, automáticamente
le decimos, vamos a poner un out, por si acaso, y vamos a darle que multiplique ese estrés, que ponga el estrés si no está activo, y le vamos a añadir una acción nueva. Esto es lo bueno de que sea un rate, que yo el stress rate lo puedo multiplicar por 3, para que hagáis la diferencia por 5. 5. Añadimos. Si la temperatura baja de 2, el estrés se va a poner muy alto. Ahora mismo la temperatura es 25, nos vamos a ir al invierno, que son 5, pero el invierno de noche son menos 8. ¿Veis? Estamos en invierno, no dura nada. Pero ahora mismo no se muere. Vamos a añadirle a la data una nueva condición, que es que si la salud es inferior a 1, y ahora una nueva acción, nos va a hacer que el state se vaya a 13, change state de tenemos que dar aquí a morir, y aquí le vamos a decir que muere. Ahora lo ponemos ya en invierno. Y ya estamos. Voy a terminar ya aquí este vídeo porque si no va a ser muy largo. Continuaremos con otro tipo de condiciones, pero es prácticamente todo lo que hay que hacer. Es un poco jugar con todo para hacer cualquier comportamiento que os interese. Y ya sabéis, suscribiros para el siguiente. Si le podéis dejar un like, me gustaría mucho. Y cualquier duda, os ponéis en comentarios lo que necesitéis o os metéis en el Discord. Muchas gracias y al siguiente tutorial.